Hola, Dios les bendiga grandemente. Es un placer volver a subir el estudio, a preparar el estudio esta semana. Bueno, realmente pues como saben, los que estamos fieles siguiendo los estudios pues no se suben el mismo día que se hace. Pero quiero comenzar orando porque quiero tratar algo de reflexión antes de comenzar este estudio hoy. Y amado Padre, Señor Dios nuestro, Todopoderoso, gracias Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por esta nueva semana, gracias por tu palabra, porque nos dejas material para aprender de ti, para aprender de qué será de nuestras vidas, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias Señor, gracias porque nos enseñas el porqué de tantas cosas. Solamente te pedimos que nos des de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu para poder discernir de ella, porque a veces es muy profunda, Padre, y no logramos entenderla. Gracias Señor, gracias por el amor que pones en mi corazón por tu palabra. Sé tú ayudándome a extenderla, Señor, a que llegue a todo familiar, todo amigo, todo vecino, todo hermano que necesite esta palabra, Señor. Sé tú ayudándonos, porque hay muchas cosas que podemos encontrar, pero lo que nos edifica, eso es lo más valioso, Señor. Y como dice tu palabra, muchas veces está en tesoros de barro. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que te seas tú guiando en este tiempo para ti. Amén y amén. Y quiero empezar con una reflexión, porque estaba viendo los estudios de la semana anterior, solo han sido reproducidos 3 veces. No hay suscriptores nuevos todavía. Es motivo para desanimarnos. Pero recordemos que la palabra del Señor nos habla de una manera muy fiel y verdadera. Es por eso que les invito a buscar el libro de Mateo, el capítulo 24, y solamente voy a leer un verso, y el verso 12, que dice así, leo la palabra en el mismo sentir, con la dirección y en el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese solo versículo tan pequeñito, tan cortito, engloba muchas cosas. Y es que por haber multiplicado la maldad en los hombres, ¿el amor de qué? El amor hacia Dios, el amor a la palabra, se va a enfriar. Porque vivimos en un mundo cruel, en un mundo verdaderamente malvado. Hay muchas cosas, hermanos y amados, que pasan a nuestro alrededor y es terrible. Hace días perdí una cliente porque pues todos tenemos que buscar trabajo de muchas formas, y uno de mis fondos de ingreso, de mis emprendimientos, tenía una cliente que me compraba fielmente todo el tiempo, y murió de una forma muy trágica. La asesinaron de una manera muy terrible, y eso lo hace a uno meditar y pensar y entristecer, ver cómo la maldad es tremenda, cómo una persona puede hacer tanto daño, porque no es solamente matar, es torturar antes de matar el cuerpo de una persona. Y es triste, porque el mismo día que ocurrió, yo ya le había llevado de mis productos, yo la vi esa noche, la última noche que ella tuvo vida, y no fue noche completa, porque fue más o menos a medianoche que le quitaron la vida. Pero eso me hizo meditar y ver la frialdad del mundo, la maldad que hay. Y a veces nosotros como pueblo de Dios nos pasamos a ese bando y nos dejamos enfriar y llevar por la corriente del mundo. Ese día de la noticia yo me sentí muy triste, porque lo primero que uno piensa, porque es normal, todos vamos a morir y el mundo va a continuar.
El mundo sigue girando, el día sigue siendo día, la noche noche, las cosas siguen pasando. Y ese día, meditando y orando a mi Señor, uno piensa si pudo haber tenido tiempo esa persona de pedirle al Señor que la recibiera, que la perdonara si la había dejado en última instancia, pero ya su cuerpo iba a dejar de ser y ya iba a esa parte espiritual, ya iba a esa eternidad, ¿sí? Y que fuera lo que fuera, que hay más allá, que solamente sabemos y tenemos la promesa que nos dejó Jesucristo, que Él promete vida, pero la promete a través de Él, que hay que llegar a Él para llegar a la vida eterna, vida después de la muerte. Y no sé, es algo que solo Dios sabe, pero era ese mi sentir, mi tristeza, ese día por respeto, por amor, por dolor a un alma. Yo no ofrecí nada, yo no vendí nada, ese día lo guardé. Pero yo me daba cuenta como en los grupos de WhatsApp, cómo el mundo sigue, cómo la gente sigue vendiendo, sigue comprando dentro de la misma comunidad, cómo la gente sigue. Pasó algo terrible a tu vecino, pero tú sigues. Y parece que se nos olvida la palabra cuando dice, en el proverbio que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Se nos olvida y todo el mundo sigue y pierde como ese amor, ese respeto por la vida, una vida que se perdió. Se gana una eternidad y ninguno de nosotros sabe para qué estamos. Mire, si en la palabra llama que los siervos del Señor nos salvamos a duras pruebas, porque es fuerte, es difícil, este mundo no es fácil, porque es difícil no querer dejarte llevar por las corrientes, ¿sí? El mundo está muy inclinado a la desobediencia, a las cosas que a Dios no le agradan, a que el Señor ya estableció algo que ya está establecido, porque la palabra del Señor tiene muchos años de establecido. Antes de que viniera Jesús ya estaba el Antiguo Testamento y está algo establecido y ya hoy la gente está sacando otras cosas y las está viendo como desactualizadas. Y lo peor de todo es que lo está viendo como desactualizada cuando mucha gente ni siquiera la comprende, la ha estudiado, ni siquiera la ha leído completa. O hay muchos estudiosos que sí, de pronto lo han leído completa, pero sin pedirle el discernimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es como otro libro más. No van a saber nada. ¿A cuánto no nos ha pasado que hemos leído el libro en la escuela, en el liceo? A mí me mandaron a leer novelas y pregúntenme. Escasamente me acuerdo del nombre, ¿sí? Entonces, si uno hace algo sin pasión, sin discernimiento, sin pedirle a Dios, eso es nulo. El hecho de que una persona lea toda la Biblia no quiere decir que sea más sabia o tenga más sabiduría de Dios que otra. No es así, porque esto es un complemento y esto es algo inexplicable, es algo que viene de lo alto. Entonces, esta introducción, que es un poquito como un mensaje, quizás me estoy llevando lo que debería llevarme en el video, quizás me cueste cargarlo, pero que sea para la edificación del que lo escuche. Y es que no me extraña, y es el Espíritu Santo que me da impulso a decir, sigue adelante. Hay 3 reproducciones, quizás una sea la mía, quizás llegue a 2, quizás llegue a una sola persona, pero una sola persona que reciba la palabra vale. Un alma vale la pena. Para mí un alma es valiosa, ¿sí? Un alma que quiera aprender, un alma que quiera que le sirva. Entonces verdaderamente no me desanimo y le sigo insistiendo. Ese alma que está siendo fiel con el estudio, que lo está viendo, compártalo, dele manito arriba, coménteme que vamos a seguir estudiando porque esto ya va a terminar.
Vamos a terminar el libro de Génesis y sigo con las bases fundamentales del Evangelio, pero quisiera recibir opiniones de ustedes, o en tal caso, seguiré con la dirección del Espíritu Santo. Esto va a servir. En algún momento esto va a servir. Amén. Y vamos a comenzar con el estudio en el capítulo 39 en el libro de Génesis. Y la historia es muy interesante. Vamos a aprender muchas cosas, muchas lecciones. Y vamos a hablar hoy de José y de la esposa de Potifar. El estudio anterior del libro de Génesis hablamos de Judá y Tamar, lo que aprendimos, interesante. Pero ahorita vamos a hablar de José. ¿Qué pasó con José luego que fue vendido? ¿Sí? A Egipto. Vamos a iniciar en el capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. ¿Sí? José fue llevado allá, pero no fue por causa del destino. El Señor tenía un propósito con él. Y el Señor estaba con él. Ok, quedamos en el verso 2. En el verso 3 continúo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira, hermanos, para que empecemos a aprender, cuando nos va bien en algo, no es que yo tengo mucha suerte, no es que yo nací con los 2 pies derechos, es que el Señor lo permite. Bien sea porque el Señor está a nuestro favor, o bien sea porque el Señor lo permite, aunque sea una persona impía, una persona que no tenga a Cristo en su corazón, que sea malo, hasta los tuétanos. Si es prosperado es porque el Señor lo permite, porque al Señor le place. ¿Sí? Continuamos. Y aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Ok? Fijémonos algo, ¿cómo estaría el enemigo? El enemigo que nos quiere ver destruido. Ayer escuchaba un mensaje que me pasaron de una predicadora, es tía, la hermana de mi abuelo, y es muy cierto lo que ella decía de que Satanás no quiere ver destruido, porque recordemos que en la palabra nos habla, y esto lo estudiamos en el libro de Génesis, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, tenemos algo de semejanza de la imagen de Dios, y Satanás se rebeló contra Dios. Y cuando Satanás quiere ver a un hombre destruido, él ve a Dios mismo destruido. Por eso es que se ensaña tanto con la creación, con nosotros, porque él nos quiere ver destruido. Pero fijémonos en algo, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar, y la bendición era tal que cuando la bendición del Señor está sobre uno, lo que está alrededor nuestro son bendecidos. Es por eso que también la palabra nos lleva en el libro de Proverbios, fíjate con quién te juntas, el que en buen árbol, ¿sí?, se acobija su sombra, le cae. Y es así, y es que los que estamos bajo la cobertura de Dios y el Señor está contento con nosotros y nos bendice, todo lo que esté a nuestro alrededor también va a ser bendecido. Así no le conozca a Él, solamente por estar cerca de nosotros la gracia de Dios lo va a arropar, porque Dios es algo sobrenatural. Dios no es exclusivo, sino que donde está la gracia del Señor
Hay una cobertura especial para lo que está alrededor. Gloria a Dios por eso. ¿Y cómo estaría el enemigo? Engrinchado. Vamos a ver qué planes tendría él. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Este es el verso 7. ¿Quién estaría detrás de todo eso? Nada más y nada menos que la persona que quiere vernos destruidos, en este caso el ser, porque no es una persona, es un ser también creado por Dios, era un ángel de luz, pero se volteó. Entonces Satanás vio por dónde entrar y usó a la mujer de Potifar. Y vamos a ver qué pasa. Él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Le dijo José a la esposa de Potifar, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, y por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fijémonos la respuesta tan sabia que tenía José, luego de cómo el Señor le procesó, cómo Dios le procesó. Sabíamos que comenzando la historia de él, de pronto José era un poquito boca floja en el sentido de que no se medía en lo que le decía delante de sus hermanos, y sus hermanos pues por ser soñador lo odiaban e intentaron matarlo. Pero el Señor, esos no eran los planes del Señor. Pero como él había madurado, que en este momento él le dice, pero si su señor, el esposo de Potifar, en este caso, el egipcio, le había dado tantos beneficios a José, tantos beneficios, y solamente él estaba bien. Él estaba bien en esa casa. Inclusive en el verso 6 dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia, es decir, se alimentaba bien, se vestía bien, estaba bien, estaba tranquilo, estaba cómodo. ¿Cómo iba él a pecar en contra de su amo, pero en contra también de Dios? Porque sabía que esa mujer era casada con su amo, y ella le estaba ofreciendo que se acostara con él. Entonces él no quiso. Primero, tenía a Dios bien presente porque sabía que Dios estaba con él. Y segundo, reconocía que el amo lo tenía cómodo en su casa. Quedamos en el verso 9, digo el verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Es decir, esto siguió pasando, siguió insistiendo, no fue de un día, como en las novelas, que en un momento pasa todo. Le hablaba cada día, le decía lo mismo, me imagino cómo lo incitaba, cómo se le insinuaba. Ok. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a lo de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Queda en el verso 15. Entonces, fijémonos que ella se tramó todo. Allí había más servicio y todo, pero ella coordinaría todo para que no hubiera nadie en ese momento, sino que solamente estuviera ella cuando él iba a entrar a hacer algo, porque él era el mayordomo. Si hemos visto en las películas, los mayordomos son los que se encargan, son los que tienen las llaves de todas las habitaciones de la casa, son los que dirigen todo, lo que saben, se encargan, mire, hay que comprar la comida, esto, hacen los mandados, inclusive se encargan de los otros empleados. Entonces, él era el supervisor allí, mientras que el dueño, el jefe, no estaba. Él hacía otras cosas. Él era empleado del faraón, oficial de faraón, que nos lo dice al comienzo. Entonces, mira cómo el enemigo no va a estar contento nunca con nuestra situación. Pero el Señor es experto, porque Él es Dios Todopoderoso, para hacer cualquier cosa, que cualquier cosa se voltee a nuestro favor. Y vamos a ver qué pasa, que ya estamos culminando el capítulo.
En el verso 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sí? Todo estaba para mal. Lo metieron preso. Pero, fijémonos cómo es Dios. Lo metió, no en cualquiera aula o área de la cárcel, sino donde estaban los presos del rey, los que tenían acceso al rey. Y, José va preso, pero fijémonos que la gracia del Señor es tan grande que dice, le dio gracia y halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué pasa cuando tenemos la gracia de Dios? Porque pero no sé si le ha pasado a esa persona si es agraciada. Es Dios quien pone gracia en nosotros. Entonces en el verso 22, y ya estamos terminando porque es hasta el 23, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Qué hermoso. Vemos la transformación, el proceso de maduración que tuvo José en las manos del Señor, como de un lado a otro hacía las cosas bien. Y me imagino que cuando uno hace bien era que si primero lo empezaban a limpiar la cárcel, él era el mejor que limpiaba, era el que mejor lo hacía. Entonces después arreglé las camas, pues era el que mejor las arreglaba. Es algo así, es por eso que también lo dice la palabra del Señor, y que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para Dios, es decir, hagamos las cosas bien, con ganas, como que es para nuestro Señor, es por agradecimiento, es para que quede bien. Y el Señor nos va a ayudar en todo, porque el Señor se goza cuando nosotros hacemos las cosas de esa manera. Más que estarnos quejando, que porque tengo que hacer esto otra vez. Y ha pasado en todos, porque somos seres humanos. Y nosotros como seres humanos, la carne no quiere nada con Dios y siempre nos pone pleito. Entonces, no es algo del otro mundo que nos llegue a pasar, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su gran amor y misericordia. Sí. Y bueno, es interesante cómo a través de una historia se aprende tantas cosas. Y veo que ya se está pegando el dejo. Vamos a finalizarlo. Sí. Vamos a darle gracias al Señor por el aprendizaje adquirido. Creo que se están comiendo segundos. Vamos a darle gracias a Dios por todo el aprendizaje que ha puesto el día de hoy en cada uno de nosotros. A pedirle que nos ayude, que sea el guiándonos. Creo que está de retroceso.